Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos tratando de sintonizarnos bien. Hace un momento no tenía yo señal. Estoy comprobando aquí. Si me escuchan, hermanita Norma, me escucha para que me diga si se ve bien. Tiene audio, tiene todo. Pues para poder continuar, más bien para iniciar. Pero estoy buscando la manera de iniciar. ¿Me parece? Parece que estamos. Si estás ahí, mi hermanita Norma, avísame si tienes audio, si tienes todo ya. Anita, ¿se ve bien todo? ¿Todo está bien? Estoy batallando para poder iniciar. No me funcionaba aquí el internet. Mándame un mensaje si se ve bien todo. Muy bien, si vamos a estar. Ok, nuestra hermana Norma creo que ya se fue. A ver, vamos. Muy bien, sí se escucha. Gracias, Anita. Gracias, hija. Ok, pues hermanos, gracias a Dios porque ya me lo iba yo a suspender todo. Estaba yo ya sintiéndome desesperado. Pero bueno, no importa, vamos a comenzar. Esto es lo importante, vamos a comenzar. Bien, amados míos, pues en este momento son las 8:22 y tenemos delante del Señor la oportunidad de compartir con todos ustedes este hermoso mensaje. Hoy nuestro título está hablando sobre la sangre del macho cabrío, ofrenda por los pecados de ignorancia del príncipe o gobernante. Así que, amados míos, pues vamos a continuar y vamos a tener nuestra cita bíblica también en el libro de Levítico capítulo 4, versículo 22 al 25. Pero antes vamos a pedir a nuestro Dios que Él esté con nosotros. Así que, pues gracias damos a nuestro Dios porque sí pudimos transmitir. Bendito sea el Señor. Bueno, ok, pues vamos a iniciar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, Señor Jesucristo, por la grande oportunidad que tú me das de compartir tu hermosa palabra con tus hijos en esta mañana, Padre. Bendícenos a todos, mi Dios, con tu presencia. Bendícenos, Padre Dios, porque tú nos amas, porque tú eres bueno y maravillosa es tu gracia para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias porque estamos aquí, Señor, recibiendo tu hermosa palabra. Ahora solamente te rogamos que nos des entendimiento, danos sabiduría para comprender el porqué de tu palabra en estos tiempos, Señor. Gracias en este glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi bendito Dios. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya estamos listos para iniciar y pues vamos a hacer un pequeño recuento, ¿verdad? Para que podamos entender lo que Dios nos ha estado dando en su palabra. Así que vamos a trabajar. Ok, vamos a trabajar, mis hermanos, en este momento en la palabra de nuestro Dios. Dijimos que vamos a leer Levítico y vamos a leerlo, porque ahí tenemos nuestro tema, y vamos a Levítico capítulo 4, versículo 22 al 25, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios: y cuando pecare el príncipe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que nos han de hacer y pecare, luego que le fuere conocido su pecado en que ha delinquido, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación,
y pondrá sobre los cuellos del altar del holocausto y derramará la sangre al pie del altar del holocausto. Ayer estuvimos iniciando, gracias a Dios por ello, y pues ya estamos listos porque ayer estábamos hablando sobre bueno, ok. Entonces estamos hablando acerca de los pecados por el príncipe o el gobernante. Y si ustedes se dan cuenta, amados míos, es muy importante para cada uno de nosotros conocer este mensaje en nuestras vidas. Una de las cosas que a mí me deja sorprendido este versículo, o sea, estos versículos que acabamos de leer, es esa parte donde dice: luego que le fuere conocido su pecado, en el que ha delinquido, luego de que le fuere conocido su pecado, en que ha delinquido. Y amados míos, qué difícil es arrepentirnos, qué difícil resulta arrepentirse cuando uno no tiene la visión en donde hubo la falla, el error o el pecado, como lo dicen. ¿Cuánto necesitamos verdaderamente que Dios nuestro Señor ponga en nosotros, amados míos, la revelación, la visión de en dónde y en qué momento caímos pues en ese error? Porque así dice que cuando haga un error por hierro, es decir, por ignorancia. Y necesitamos, amados míos, siempre vamos a necesitar que nuestro Dios nos dé la unción, que nos dé la revelación de las cosas que están mal en nuestra vida, pues para poder arrepentirnos. Así que, hermanos, es maravilloso como Dios, yo ayer le decía a ustedes, qué maravilloso es que nuestro Dios nos presenta diferentes tipos de sangre para diferentes tipos de pecados. Esto es lo que ha hecho maravilloso el ir estudiando este estudio sobre los 10 grados de sangre o de la ofrenda por el pecado. Y como ustedes pueden ver, ahorita ya estamos en el 6º nivel o grado de sangre y que tiene que ver con sus mandamientos que dice no matarás. Así que aquí vamos a ver un poquito más sobre este asunto, amados míos, y me gusta mucho porque pueden ver ustedes que cuando un rey o cuando un príncipe peca, haciendo las cosas que Dios ha prohibido que haga como gobernante, entonces ustedes pueden ver que la culpa y sus consecuencias descansan sobre él y su futuro como rey. Así que entonces, mis hermanos, la primera cosa que el príncipe o rey puede hacer es reconocer su culpa. Una vez que él reconoce su culpa, hermano, tiene que también reconocer las consecuencias. Así que cuando el príncipe o rey es culpable de pecado y de aquellas consecuencias, pone en peligro su reino y a sus vasallos. Así que, hermanos, el pecado debe ser llevado a su mente para que pueda saber, para que pueda entender el mal que ha cometido contra los mandamientos de Dios. Entonces puede arrepentirse y traer la sangre expiatoria del macho cabrío para quitar ese pecado de ignorancia que él cometió sin saber que estaba violando la ley de Dios. Si hablamos, por ejemplo, del rey David, él es un ejemplo clásico de este concepto, de este principio que estamos hablando. Miren ustedes, David pecó en una forma adulterando con Betsabé. Conocen ustedes esta historia. Después que supo que ésta estaba embarazada, trató de cubrir su pecado hasta que finalmente pudo hacer que Uría, su esposo, fuera muerto en la batalla. Todos conocemos de antemano esta historia. La culpa de pecado, de adulterio y de homicidio de David, pues trajeron esta desgracia y angustia sobre todo su árbol genealógico y también afectó su gobierno, metiéndolo en todo tipo de problemas en el que realmente en sus días, hermanos míos, su paz, esa paz doméstica fue destruida, y todo por aquello, después de haber cometido un pecado, en este caso con Betsabé.
él cometió otro pecado encima, el de homicidio. Perdón. Sin embargo, David sabía que sus obras eran pecaminosas. Después de todo, si ustedes ven la historia, al final del camino, David se quedó con Betsabé. Después de todo, era un amor muy grande que despertó en él esta mujer. Y aunque su principio fue en adulterio, terminó en un gran amor, en una grande realización, tanto que en el libro de Proverbios, capítulo 31, se habla de Betsabé como la mujer más sabia, más inteligente, y realmente fue inteligente. Hay tantas cosas que hablar. A lo mejor uno censura de una manera definitiva el asunto del adulterio, en este caso de David con Betsabé. Pero si analizan ustedes la historia, Betsabé perseveró después de todo, no se quedó conforme, ¿verdad? Sino que perseveró en llevar a una perfecta realización esa vida matrimonial, al grado que en el libro de Proverbios sus hijos la llaman bienaventurada, feliz, dichosa. Bueno, no vamos a meter más que aquello de lo cual estamos hablando, sobre la revelación de nuestra maldad o de nuestro pecado. David supo que él había hecho mal y él sabía que sus obras eran pecaminosas. Sin embargo, hermanos míos, escúchenme, era ignorante en cuanto a la magnitud de su culpa hasta que vino Natán, el profeta, y vino a mostrarle la culpa al contarle una parábola sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que solo tenía una sola, la cual era muy querida. De modo que el hombre rico, dice la parábola, tomó la única oveja de ese hombre y la mandó matar para servirla a sus invitados. Cuando David tuvo la inteligencia de entender la historia, entonces miren, la ira literal de David se encendió contra el hombre rico, falto de corazón y egoísta, y pronunció la pena de muerte para esa persona. Luego, Natán le dijo: bueno, has dictado sentencia, has entendido esa historia, lo has comprendido. Ahora, ¿cuál es tu veredicto? David simplemente lanzó su veredicto y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Esa parábola se refiere a ti. Estas pequeñas 4 palabras dichas por Natán, amados míos, trajeron volúmenes de culpa y condenación sobre el alma de David. Natán, ese gran profeta hebreo de Dios, como Elías, no le tenía miedo al rey soberano de la tierra. David vio, hermanos míos, su gran pecado y reconoció su culpa con una confesión de 5 palabras: he pecado contra el Señor. Él dijo estas palabras: he pecado contra el Señor. Y a pesar de que David había cometido adulterio y había matado a un hombre, confesó que su pecado había sido contra el Señor, su Creador, porque había roto la ley de Dios. Las cuatro poderosas letras de Natán picaron la conciencia de David. Por lo tanto, a la reprensión de Natán, David se arrepintió. Como pueden ver, parte de la historia, hermanos, él se quedó con aquella mujer con la cual había iniciado un adulterio. El arrepentimiento movió el corazón de Dios para favorecer tanto a David como a Betsabé, quienes después se realizaron como el más bello y hermoso matrimonio sobre la tierra. Y vuelvo a repetirles, esta mujer no era una tonta, no era una ignorante, no era una mujer que solamente dio su cuerpo para ser usado, era una mujer muy inteligente y Dios los emancipó, Dios los elevó a una condición de un matrimonio felizmente realizado, todo mediante ¿qué? Mediante el arrepentimiento, mediante el arrepentimiento. Así que miren, la gloria infinita, bendito su nombre, omnipotente y misericordiosa de Dios, brillaron aún
más brillantemente al devorar las tinieblas del pecado de David. Ustedes pueden entender lo que estoy diciendo, amados míos, cómo es que Dios puede venir y devorar las tinieblas de todas aquellas personas que llegan pues a amarse de una manera ilícita. Solo es buscar el arrepentimiento, buscar el favor de Dios, no aferrarse al pecado, sino aferrarse a que Dios tiene gran amor y misericordia, como lo hizo con David, porque esta infinita, omnipotente y misericordiosa luz de Dios brilló con más intensidad y devoró las tinieblas del pecado en que David había caído con Betsabé. Y a pesar de que el Señor perdonó a David y quitó su pecado, de inmediato, pues, hermano, sus consecuencias siguieron al alma de David y a su familia y a su reino. Bueno, el amor puro, limpio y verdadero, por la causa como se haya obtenido, siempre traerá consecuencias. Pero hermano, cuando uno es consciente, uno puede decir: Señor, voy a pagar esas consecuencias. Tú conoces, Señor, dame solamente fuerzas para saber que estoy pagando algo que justamente merezco pagar. David lo pagó. David estuvo dispuesto a pagar ese precio. Así que vamos simplemente, todos conocemos el Salmo de David acerca de su condición delante de Dios. Déjenme leérselos en Salmo 51. Voy a brincarme algunos versículos, voy a tomar únicamente aquellos que necesito tomar. Y empieza diciendo en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. De ahí me brinco al 8. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. De ahí me brinco al 12. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, no sé yo dónde ando, pero dice: vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Amados, estamos hablando cómo Dios perdona cuando hay un verdadero, único, singular y profundo arrepentimiento, cuando Dios nos lleva a la reconciliación de que hemos cometido un pecado por ignorancia. Y vuelvo a repetirles, hermanos, el arrepentimiento es la base fundamental, y en el caso de David le funcionó a la perfección. David sabía, por un lado, que había pecado, pero no sabía que su pecado fuera como él. Él nunca pensó que su pecado iba contra el santo nombre del Señor solamente y contra su Torah verdad. Su conciencia había sido herida, aplastada, entristecida con la verdadera conciencia de su pecado delante del Señor. Y debido a que David se volvió un alma penitente, fue a la casa del Señor y ofreció la sangre de un macho cabrío por el lado ignorante de su pecado. Allí es donde yo he estado hablándoles a ustedes, hermanos, la importancia, la relevancia de ofrecer nuestra ofrenda de sangre por el pecado de ignorancia, si de veras quieres obtener, como David lo hizo, a esta mujer a la cual amó por encima de toda situación y circunstancia. Si David hubiera simplemente aborrecido a esta mujer por verse él sumergido en pecado y dejarle solamente la culpa a ella, David no hubiera ofrecido su sacrificio de sangre de macho cabrío por su ignorancia. Pero David amaba a esa mujer y él sabía que tenía que conquistarla, no solamente a ella, sino conquistar a Dios para su favor de él. David ofreció su sacrificio de sangre por el pecado de ignorancia,
Dios perdonó su ignorancia, conocen parte de la historia. Así que cuando la gente comete adulterio, una de dos, o se sienten culpables y se arrepienten inmediatamente, o matan la conciencia para poder continuar viviendo cómoda y placenteramente en su pecado. Como pueden ver, Dios no quiso en ningún momento que David se encontrara sumergido en ignorancia. Así que Dios envió misericordiosamente al profeta Natán, quien resucitó la conciencia de David de los muertos mediante la verdad viviente de Dios, de manera que David pudiera arrepentirse y traer la sangre del macho cabrío como una ofrenda por su pecado. Una vez que David ofrendó e hizo su ofrenda por el pecado de ignorancia, por el pecado de adulterio que él había cometido, después de haber hecho su ofrenda de sangre, Dios alcanzó a David y a Betsabé y los emancipó como un matrimonio verdaderamente agradable ante los ojos de Dios. Aunque iban a pagar consecuencias, eso tenía que ser, pero ellos estuvieron dispuestos a pagar las consecuencias. Amados, los reyes tenían una gran responsabilidad de prestar un cuidado consciente de todas sus palabras y obras, de modo que el rey, como un pastor sobre Israel, tenía que llevar un macho cabrío por sus pecados de ignorancia. Amados, es tan maravilloso ver, si hacemos un análisis de cuántas personas están unidas en situaciones diversas y cómo Dios misericordiosamente, aunque ya lo dije, se paga el precio de las consecuencias del pecado, han ahondado esas familias, y yo conozco miles de ellas que han ahondado en su vida delante de Dios para ofrecer diariamente su ofrenda de macho cabrío por su pecado, en este caso de adulterio o de fornicación. Este es un asunto muy serio en el que las personas que entran en esta situación deben de tener por prioridad, hermanos, ofrendar diariamente su ofrenda de sangre de macho cabrío. El macho cabrío, amados míos, es conocido por su obstinación y su resistencia a los extraños, pero con su docilidad y obediencia a su señor y dueño. O sea, el macho cabrío ante su señor y su dueño es pasivo, es obediente, pero ante los extraños es totalmente resistente. De modo que el macho cabrío, mis hermanos, como ustedes podrían ver, es el líder del rebaño. El hombre sabio, que precisamente es en este caso David, ¿verdad? En este caso, el hombre dijo que el macho cabrío era de hermoso andar. Y podemos ver la consecuencia de aquello porque pueden ver a Salomón. Salomón, ¿cómo podría yo decirles? Hay tanto que hablar sobre este punto, pero quiero hablarles, porque en el libro de Proverbios 31 es Salomón quien dice y llama a su madre bienaventurada. Su madre de Salomón es Betsabé, precisamente aquel hombre que hizo el templo de Salomón, que representa al Padre. Hay tantas cosas que uno puede analizar, hermanos míos, porque estoy hablando de efectos y consecuencias. Pero déjenme mostrarles a ustedes lo del macho cabrío. En el capítulo 30 del libro de Proverbios, capítulo 30, y vamos a ver aquí este pasaje, porque nos muestra precisamente lo que les estoy diciendo acerca del macho cabrío. Vamos a ver el versículo 29 al 31. Vuelvo a repetirles, Proverbios capítulo 30, versículo 29 al 31. 29 al 31. Dice, por ejemplo, aquí, déjenme ver. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales. El león fuerte entre todos los animales, que no torna atrás por nadie. El lebrel ceñido de lomos,
asimismo el macho cabrío y un rey contra el cual ninguno se levanta. Entonces estamos hablando del macho cabrío, estamos hablando del macho cabrío, del cual dice la palabra de Dios. Dice, asimismo el macho cabrío y un rey contra el cual ninguno se levanta. Ya sea, hermanos, cuando está guiando al rebaño o a los pastos, o cuando está caminando al santuario para dar su vida como un líder. Un líder, hermanos, por el pecado de ignorancia de otro líder. ¿Qué cosa, verdad? Un líder muriendo por otro líder. Su impávida mirada de obstinación y resistencia, amados míos, es intimadoramente aterroriza. Al escudriñar al extraño, él escudriña al extraño que trata de interferir en su ministerio de liderazgo. Hermano, esto es maravilloso. Estudiar sobre el macho cabrío, amados míos, es tan tremendamente maravilloso. Se lo voy a decir, miren esto. Porque el macho cabrío tiene una mirada escudriñadora. Él es líder, escuchen esto. Él es un líder. Y un líder puede ser no meramente un líder sobre muchos pastores, por decirlo así. El líder puede ser también desde el púlpito para mirar a su congregación, a su rebaño. Por eso dice la palabra de Dios que el pastor va delante de las ovejas. Pero va escudriñando con esa mirada penetrante, intimadoramente atemorizadora, y es entonces, hermano, como descubre al enemigo y rápidamente cubre al rebaño de cualquier extraño. Por eso les dije, el macho cabrío se caracteriza porque es muy, muy rebelde, obstinado ante un extraño. Pero ante su amo y dueño y Señor es lo más dócil que puede haber. Así que, hermanos míos, ciertamente el macho cabrío es hermosamente valiente en su andar. Podemos ver dos características muy importantes, déjenme decírselos. Podemos hacer un análisis comparativo entre lo que es un cordero y un macho cabrío. Ahí hay dos naturalezas muy diferentes. Pero saben una cosa, en Cristo Jesús encontramos las dos naturalezas. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo es ese cordero apacible que puede llevarnos a los pastos delicados de adentro y de afuera. Y ese cordero nos lleva, primeramente, Él come los pastos. Si Él ve que los pastos son buenos, le da falta de entendimiento al demás rebaño para que sigan comiendo de ese pasto. Pero la naturaleza de un macho cabrío, representada por el mismo Señor Jesucristo, hermanos míos, nos hace ver su obstinación, su mirada penetrante, escudriñadora, para detectar al enemigo que quiere venir y devorar al rebaño. Y rápidamente, si ustedes pueden ver, muy contrario a la naturaleza de un cordero, el macho cabrío rápidamente prepara sus cuernos para cornear al enemigo y no le importa cuán grande sea el enemigo, lo va a enfrentar con tal de defender al rebaño. Y así es como también podemos verlo en un pastor, en un ministro, ¿verdad? Que está frente a un rebaño, por pequeño que sea, y siempre debe de estar alerta ante los extraños. Muy distintamente o muy independientemente de cómo piensa el rebaño, porque el rebaño también, hermanos míos, puede mostrarse rejego ante lo que el pastor quiere hacer, así que necesitamos, hermanos míos, ¿sí? Y tiene uno que mirar lo que Dios quiere hacer en nuestro caminar. En todo esto, Dios trabaja para poder defender al rebaño. Y como ustedes pueden ver, parte de esa defensiva, parte de ese poder defensivo que tiene el macho cabrío, es defender a su rebaño también de cualquier pecado que venga a la vida del rebaño.
y el macho cabrío está dispuesto a dar su sangre por causa del pecado, como en el caso de David y Betsabé, ese macho cabrío no se intimidará, ni se amilanará, no sé si estoy diciendo bien, para poder dar su vida en rescate por esa oveja u ovejas que hayan caído en pecado. Siempre estará dispuesto a dar su sangre a fin de que el rebaño se reincorpore siempre, esté incorporado al rebaño y seguir caminando con el Señor. Amados, es tan maravilloso lo que Dios hace en nuestras vidas. Por el otro lado, ustedes pueden ver la sangre del macho cabrío encaja con el sexto mandamiento: no matarás, no matarás. Hermanos, el grado más alto del rompimiento de la ley es la del homicidio. Y cuando la vida de un hombre, hermanos míos, ha sido destruida, no hay manera que esa criatura pueda ser restituida. La Torá, ¿verdad?, declara que uno es homicida cuando deliberadamente toma la vida de otro a través de su amistad y odio, matándolo inmediatamente. No necesitan ustedes tomar un arma para matar a alguien. Basta con su odio, con su acervancia, con esa acervancia que tengan contra alguien para estar matando a algunas personas. O al esperar, amados míos, para poder matarlo después. Fuera de esto, amados míos, la muerte de alguien era considerada como homicidio sin premeditación o accidental. Aun cuando se había matado sin premeditación, el vengador de sangre podía matar al homicida accidental si lo alcanzaba antes de que éste llegara a la ciudad de refugio. Conocen esa historia sobre la ciudad de refugio, pero vean ustedes cómo estamos planteando aquí el asunto. Amados míos, no había problema alguno para el homicida inintencional. La ciudad de refugio y aún los cuernos del altar habían sido provistos como un asilo. El dinero no podía ser dado como compensación por la vida tomada. El homicida físico era uno de los crímenes más odiosos y abominables contra la vida. Sin embargo, amados míos, cuando el hombre en su ignorancia rompía la ley de Dios, por lo tanto, hermanos, cometiendo un homicidio físico o mental contra la verdad de Dios, entonces Dios proveía sacrificios de sangre para poder perdonar al pecador, reparando y restaurando la vida de su Torá verdad. A final de cuentas, déjenme mostrarles este concepto. ¿De qué nos habla el homicidio? ¿De qué nos habla cuando la Biblia dice no matarás? La palabra de Dios cuando dice no matarás, perdón, cuando la palabra de Dios dice no matarás, no solamente se refiere a alguien que le quita la vida a alguien. Hay muchas maneras de matar. Matar la conciencia, matar el ánimo, matar el entusiasmo, matar la vivacidad de sus proyectos y pensamientos, matar su buena voluntad de hacer las cosas. Yo puedo decirles, hermanos míos, y tengo que decirlo de esta manera, por decir en este caso, ¿cuántas personas, pastores, quizás si sean pastores o quién sabe qué serán, pero lanzan predicaciones por internet? Ustedes deben de tener mucho cuidado de todo lo que ven por internet, aunque yo estoy también ahí y está también ahí nuestra hermana y madre espiritual, nuestra reverenda Belén Seguís. Pero ustedes deben de tener mucho cuidado de lo que ven. Y se lo voy a decir. Salen tantas predicaciones de supuestos predicadores de Dios, predicando en contra del arrebatamiento de la iglesia. No hay arrebatamiento, dicen ellos. Y sacan el texto de su contexto y afirman que la iglesia cristiana
va a tener un arrebatamiento al final de la tribulación. ¿Y cuánta gente, hermanos míos, se ha abocado a creer esas patrañas de predicadores? Ellos aseguran con citas bíblicas, no existe el arrebatamiento, no va a haber rapto. Usted y yo, hermanos míos, sabemos perfectamente y podemos dar testimonio de que el arrebatamiento es algo inminente para suceder ya en cualquier momento. Dios está llenando de evidencias para que tú confirmes tu fe, para que te afirmes en tu fe y no creas en esas patrañas y no creas a esas mentiras de predicadores que dicen que no habrá arrebatamiento. Hermano mío, aquí no se trata de lo que aquellos digan, se trata de lo que Dios te ha mostrado a ti, que tú tienes evidencias. Es como dice el dicho, yo tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Así que tienes la evidencia en tu mano, en tu corazón, en tu inteligencia, sabes que sí lo va a ver. Y entonces, ¿cómo puede ser que la gente se mueve en creer a estas mentiras de que no habrá arrebatamiento? Otra de las cosas que han sucedido aquí en esta iglesia, han visto por internet predicadores que están en contra de diezmar y le han llamado al diezmo maldito. Le han dicho el diezmo maldito. Y ellos dicen, si tú diezmas, tú eres un maldito y tienes que dejar de diezmar en tu iglesia. ¿Y saben qué ha pasado aquí en esta congregación? Muchos han dejado de diezmar. Y pese a que vienen y me dicen, mire, sí, esta predicación está bien, mándamela para yo analizar. La analizo y luego les doy respuesta y les digo que no pueden ser conscientes de la verdad y la mentira, que no pueden ustedes discernir entre una y otra cosa. Y esta iglesia tiene casi un año que han dejado de diezmar. Si acaso hará uno o dos que lo hacen, pero los demás se han quedado estáticos, quietos y demostrando qué cosa, que les está afectando todo aquello. Así que, hermanos míos, esto es ahora, ¿por qué planteo este punto? Porque al final de cuentas tenemos a través de internet a muchos asesinos. Tenemos a muchos asesinos que están matando, hermanos, el crédito que debemos darle mediante la palabra de Dios al arrebatamiento. Debemos creer en el arrebatamiento porque sí es bíblico y Dios se ha salido de los textos bíblicos para mostrarte a ti la evidencia del arrebatamiento. Pero ¿qué son esos predicadores que predican en contra del arrebatamiento, en contra del diezmar? Son asesinos en alta potencia. Y son asesinos en alta potencia. Yo le dije a una persona aquí, vino y me preguntó, y me dijo, ya entendí que no debo de diezmar, me dijo. ¿Dónde lo viste? En una predicación, a través de la internet. ¿Y a dónde entonces te vas a inclinar? ¿A lo que nosotros hemos aprendido? ¿A ese estudio de la hermana Hicks sobre la riqueza de los diezmos? ¿Vas a rechazar eso y vas a aceptar la voz de quién sabe quién? No sabes tú ni quién es ese predicador, de dónde vino, de dónde salió y está predicando en contra del diezmar, en contra del arrebatamiento. ¿Lo conoces? ¿Tienes discernimiento para saber quién es él? ¿Tienes discernimiento en el Espíritu Santo para conocer que te está diciendo la verdad o la mentira? Y esa persona jamás volvió a diezmar. Y no estoy hablando, hermanos míos, en otra cosa. Yo, bendito sea Dios, sé trabajar y mientras Dios me dé fuerzas, puedo seguir haciéndolo. Nunca me he sostenido por los diezmos de la iglesia, nunca he sido dependiente de los diezmos. Pero sí puedo decirles la verdad acerca de eso, que usted tiene que diezmar y que usted tiene que creer en el arrebatamiento de la iglesia. Pero estos asesinos se están encargando de una manera muy fuerte
muy potencial. Y están destruyendo la Torah, verdad de Dios, están destruyendo la verdad, están destruyendo todo eso. No vayas a la iglesia. Yo no sé en qué parte de Estados Unidos, no lo sé. Pero hay algunos pastores que han predicado que el tiempo de la iglesia ya se terminó. ¿Qué significa eso? El tiempo de la iglesia ha terminado. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa, porque recibí un folleto de una de estas iglesias en Estados Unidos, donde ellos están arrasando con las iglesias para que la gente ya no se congregue. No te congregues, el tiempo de la iglesia ya se terminó. Ya no tienes que congregarte, ya no tienes que seguir a ningún pastor, ya no tienes que seguir a nada ni nadie. Desde tu casa puedes buscar a Dios. Hermanos, muy distinto a que ustedes que están lejos, están ante su laptop, ante su computadora, etcétera, siguiendo la palabra, como lo hace la hermana Hicks, enviar la palabra por medio de internet a un mundo grande de televidentes que ella tiene. Bueno, digo televidentes porque lo ven no sé cómo, ¿verdad? A lo mejor usted conecta su aparato a la televisión para ver más grande la imagen, como quiera que sea. Pero vean ustedes, Dios nos ha permitido extender esta palabra. La hermana Hicks lo hace. Y mucha gente está siguiendo la palabra. Pero de alguna manera, mis hermanos, ustedes tienen que tener discernimiento para poder saber a quién están siguiendo. Así que, hermanos, estamos viviendo la batalla más difícil en nuestros días. Una batalla muy difícil porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, amados míos, estaremos en problemas muy grandes. Estaremos en problemas muy grandes porque el Señor Jesucristo dijo: y yo enviaré, mi Padre enviará Consolador en mi nombre. Y este Consolador, este Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad, a toda revelación de la verdad. Amados, quiere decir que si no estamos bautizados con el Espíritu Santo, si no hablamos en lenguas, amados míos, vamos a estar en muchos conflictos con doctrinas de toda fuente que viene de allá y para acá. Déjenme mostrarles un concepto, hermanos míos. ¿Por qué hay gentes que se mueven rápidamente, como en el caso de lo que estoy hablando? Gentes que antes estaban esperanzados en el arrebatamiento. Gentes que antes estaban tan deseosos de irse en el rapto. Y al escuchar a estos asesinos, predicadores asesinos, que predican por la internet y plasman y dejan sus mensajes y los sacan libremente, y la gente no se cubre con la sangre del Señor para oír a esos predicadores. Pero ¿por qué se mueven fácilmente? Mi pregunta es, ¿por qué fácilmente se mueven? ¿Por qué fácilmente pueden cambiar, como estas personas aquí en la iglesia me dijeron: ¿sabe qué? Yo me quedo con lo que dijo ese predicador acerca de no diezmar. Ya no voy a diezmar. No quiero caer en la maldición de estar diezmando, por estar diezmando. Yo ya no voy a dar diezmo. Les digo, está bien, háganlo. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué se mueven de un lado a otro? ¿Qué le hace falta a esa gente? ¿Qué le hace falta a esa gente? Yo me gustaría que ustedes, mis preciosos hermanos que están en internet, me pudieran aportar su pensamiento, vamos. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué hay gentes que se mueven de un lado a otro en conceptos doctrinales? ¿Y por qué hay otros que, aunque vengan corrientes de doctrinas de todo tipo, no se mueven para nada y siguen en el camino crucificado, aunque han sido, hermanos míos, maltratados, como quien dijera? Mi pregunta es, ¿qué les falta a ellos? ¿Qué les falta para ya no estar moviéndose de un lado a otro? Hablando de los que tienen esa tendencia. Mientras ustedes me responden, mis amados y preciosos hermanos de internet, déjenme decirles algo así rapidísimamente. Conocí a una familia y obviamente el papá, pues es el que va a la cabeza, ¿verdad? Y cuando él estuvo congregándose aquí por un tiempo, estoy hablando de hace muchos años y aún cuando era reciente,
De alguna manera, cuando vino, dijo: pastor, he encontrado la verdad aquí con usted. Yo le dije: bendito sea Dios, a Dios sea la gloria. Después de un tiempo, ya no vino, y lo fui a buscar, y le dije: hermano, ya no ha ido a la iglesia. No, hermano, estaba yo equivocado con usted, estaba yo equivocado, ya estoy con los testigos de Jehová, y ahí encontré la verdad de verdades, así que ahora estoy con los testigos, y ya hasta me bautizaron. Bueno, está bien, Dios lo bendiga. Un tiempo después lo volví a ver y le digo: ¿cómo le ha ido, hermano? No, hermano, estuvo equivocado. La verdad no está con los testigos. Ahora estoy con los sabáticos, con los adventistas del séptimo día. Ahí está la verdad. Bueno, para no hacer larga la historia, estoy esperando que me respondan mis hermanos. Y para poder hacer corta la historia, cuando por última vez lo vi, me dijo, me pregunté: hermano, ¿cómo le ha ido? Su cara denotaba inmediatamente mucha decepción. Aún así le pregunté, y muy tristemente me dice: hermano Dani, ¿qué cree? Dígame. No existe Dios, hermano. No existe Dios. Ya llegué a esa conclusión de que no existe Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A qué me estoy refiriendo? A final de cuentas, vino el golpe final, matando a Dios. Empezó matando la verdad al ir de un lado a otro. Y cuando al final de cuentas cayó en esa conclusión de asesinar a Dios totalmente, por así decirlo. Bueno, mis hermanos de internet están muy calladitos, no importa. Así me gusta, como quiera que sea. Déjenme llevarlos a Efesios capítulo 4. Yo voy a responder por ustedes. Yo quería que ustedes respondieran por mí. Pero no importa, yo los voy a llevar. Los voy a llevar a donde vamos a ver aquí. Dije, ¿qué? ¿Efesios? A ver. Sí, Efesios 4. A ver, mi hermanita Norma, no estés tan calladita. Ayúdame, por favor. Mis demás hermanos pueden chatear, no sé si pueden hacerlo o no, pero estoy esperando su respuesta. Pero bueno, yo voy a responder. Quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 4. Vuelvo a hacer mi pregunta. Mi pregunta es esta: ¿por qué hay gente que, a pesar de luchas, a pesar de todo lo que pueda venir contrario a su vida, son árboles bien cimentados en el camino crucificado, en el mensaje de la esposa, y no se mueven para nada? Así los puedan correr del movimiento y los puedan echar fuera y les puedan dar su carta de repudio los líderes y puedan decirle: tú ya no perteneces a IMEC, tú no perteneces a este camino. Hermano, ellos podrán, por decirlo así, podrán darme mi carta de repudio diciéndome: tú ya no eres de IMEC. Yo podré decirles: está bien. Ustedes pueden decirme: yo no soy de IMEC, está bien, firmo mi carta de repudio. Pero lo que nunca ustedes podrán hacer es que yo me salga del camino crucificado. Eso jamás lo haré. Y podré predicarlo libremente, porque el camino crucificado no nació en IMEC. El camino crucificado nació con Dios en las eternidades pasadas. Así que es un mensaje eterno que debe ser predicado. Bueno, ese es uno. El otro: ¿por qué otros, como dije en esta pequeña relato de esta familia, por qué otros andan para allá y para acá y se mueven de un lado a otro y nunca están estables? Mi pregunta es: ¿qué les hace falta a esas gentes? La respuesta está aquí. Qué raro, se me hace muy raro que mis hermanos de internet, y más mi hermanita preciosa Norma, no respondan. Ahora sí estoy preocupado. Vamos a ver.
Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. La clave está en el versículo 13 y luego el 14 nos revela algo emocionante. En el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y luego dice en el 14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar, y yo pondría aquí una palabra adicional, que para matar emplean con astucia los artificios del error. Antes, seguir la verdad, siguiendo la verdad en amor. Ahora vean ahí, antes, siguiendo la verdad en amor, ahí viene la respuesta junto con el versículo 13. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. ¿Ahora ya vieron eso? ¿Ahora ya lo vieron? A ver, vamos, ya se rompió el silencio. Bendito sea el Señor. Porque están con la sangre de Cristo y uno ya no es de uno. Y la sangre hace que te mantengas firme, porque Dios te dará la fortaleza. Esto es maravilloso, porque estuvimos hablando, ¿te acuerdas, hermanita Norma? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando sobre el fundamento de sangre? Donde el sacerdote está todo el tiempo parado sobre la sangre. Me gusta eso. Dice, aporta más esta hermana, y dice, y no te importa que te cuenten, uno sabe la verdad. Y uno sabe ganar su lucha, porque ya tenemos, mira, me gusta lo último. Mira eso, mi amor, mira eso. Oye, escucha, mira, tú mismo lo escribiste. Qué bueno, al final tú lo dijiste. Porque ya tenemos crecimiento. Eso estuvo formidable. De veras estuvo formidable. Esa era la respuesta. ¿Qué les falta? Crecimiento. Y miren, amados míos, lamentablemente muchas iglesias no están siendo entrenadas, no están siendo capacitadas para crecer espiritualmente. Esa es la clave, Norma. Esa es la clave, mi amor. Crecimiento. Esa es la respuesta. Miren, se ve que Dios te usa. Dios te bendiga mucho. Bueno, ¿vieron eso? Les falta crecimiento. Cuando hay crecimiento, amados míos, hay conocimiento, hay sabiduría, hay entendimiento. Entonces uno ya no tan fácilmente se deja engañar. Ya no puede uno dejar matar la verdad. Ya no puede uno dejar que le maten a uno la verdad. Me gusta tu concepto, me gusta. Dice aquí nuestro hermano o hermana, no sé quién sea. Dice, los que se mueven de un lado a otro es porque no han madurado espiritualmente. Perfecto. Gracias a esta persona hermosa, hombre o mujer, que nos está escribiendo. Los que se mueven de un lado a otro es porque no han madurado espiritualmente. Bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Gracias. Ya me habían preocupado que no me respondían. Ya iba yo a empezar a jalar patillas y hojitas. Pero no, gracias a Dios. Los quiero mucho, mis amados hermanos, a todos ustedes. Son un amor. Gracias por estar en esta serie de estudios. Bueno, creo que al final de cuentas, amados míos, hemos recibido una buena lección. Gracias sean dadas a Dios por su palabra. Y ¿saben qué? Vamos a continuar con diferentes tipos de pecados de ignorancia. Si Dios lo permite, hoy por la tarde, ¿verdad?, estaremos nuevamente transmitiéndoles a ustedes a las 6 de la tarde. Bueno, estamos también a las 8:30, más o menos entre 8:15 y 8:30,
hermanita Norma, esto es para ti, transmitiendo a los hermanos de Ecuador. Así que vamos a ver cómo arreglamos ahí este asunto para poder, ahora sí que enlazarnos, si es que tienes tiempo. Yo de deseos, no te digo que si tienes deseos, yo sé que sí, te gusta, amas la palabra de Dios. Así que ellos están conectándose entre 8:15 y 8:30 a través de el Skype. Así que vamos a tratar de ver cómo vamos a trabajar con ellos. Bueno, mis amados hermanos, y si no puedo conectarme por Skype, lo vamos a hacer por el Ustream para que no solamente ellos, sino ustedes también puedan disfrutar de la palabra, según como se nos presente la situación del Skype. Bueno, pues gracias a nuestro Dios. Me gustó. Y más me gusta que ustedes comparten sus impresiones. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a adorarlo con oración. Mi bendito Dios y Padre eterno, yo te agradezco en este momento la gran oportunidad que tú nos das de recibir tu hermosa palabra. Y te doy gracias por mis amados hermanos que están con nosotros, en este estudio bíblico, Señor Dios. Gracias porque ellos demuestran amor a ti, Señor. No siguen al hombre, siguen al hombre perfecto y divino que se llama Jesucristo. Mis hermanos por internet no siguen a ninguna criatura carnal, no me siguen a mí, siguen al Cordero de Dios, que es lo que yo les estoy enseñando. Seguir a Jesucristo, el hombre divino y perfecto. Gracias por cada alma que está aquí recibiendo tu palabra a través del internet. Y ahora, mi bendito Dios, por favor te ruego y te suplico que tú bendigas la hermosa vida de todos y cada uno de ellos. Bendice a sus hijos, bendice a sus respectivas familias y que toda gracia y toda bendición envuelva en el nombre de Jesús, envuelva la vida de ellos, ahí donde están recibiendo, Señor, esta señal. Padre, ahí, a través de los cables, a través de las ondas sonoras, a través de todo esto, Señor, envío esta bendición de gracia y de salud y bienestar emocional, espiritual y natural sobre la vida de todos ellos. En el nombre de Jesús, reciban ellos en el nombre de Jesús lo que necesitan en su cuerpo físico, en su mente, en su corazón, en sus emociones. Y bendíceles, mi Dios, en la forma que ellos necesitan ser bendecidos. Responde a sus oraciones, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y ahora te pido, Padre Dios, y te suplico humildemente, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso, en este arrebatamiento inminente de tu iglesia vencedora. Gracias, Jesús. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y esté con ustedes en todo momento. Nos vemos, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Que Dios los guarde.